inspirada en una historia real. Poseído. Steven, usa las armas para hacer el bien. ¿Comprendes? Solo el bien. Hazlo como te enseñé. Bien erguido. Y abre. ¿Qué están haciendo? ¡Oh, te caes! ¿Ah? ¡Steven, deprisa! Huele delicioso. Buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Mucho mejor, gracias. Alexa, ni sueñes en ir vestida hacia la escuela. ¿Escuchaste? ¿Qué, Alexa? Haz lo que Emily, tu mamá, dice. Cámbiate, por favor. Gracias. ¿En serio? ¿No lo sabes? Soy porrista. Debo lucir así. Cámbiate. Esto no me hace feliz. Lo sé, hija, lo sé. Toma tu café. Gracias, amor. Hola, buen día. Buen día. Mua. Adivino que ese atuendo no pasará por la puerta del colegio. ¿No puedes vestir normal? ¿Qué hay de malo en vestirme así? Jesús. Steven, no uses el nombre de Dios en vano. Escucha, si te presentas a jugar así, serás la burla de todos. ¿Y qué hay de las uñas pintadas de negro? ¿Quién hace eso que juegue fútbol? Quizá alguno de los Raiders. Por favor, no lo motives, ¿sí? Bueno, ni siquiera me agrada el fútbol. Es estúpido. Me harta terminar con el trasero golpeado por un grupo de niños gruñones en mallas. Estoy de acuerdo, cielo. Sí. No quiero ver a mi hijo vestido como... ¿Cómo qué? Escucha, tú no eres mi padre, así que no sé por qué te importa cómo visto o lo que hago. Demonios, solo intento hacer que te enfoques. Claro. Te espera el trabajo y a ustedes también los espera la escuela. Así que dense prisa todos, ¿sí? Suficiente cariño. Claro. Te veré en la práctica de hoy. Jugamos el viernes. Alexa. ¿Todo bien? Estoy en el auto. Que tengas buen día. Gracias, amor. Steven, muévete. Ahora. Ay, tu hermano. ¡Alexa! ¡Alexa! ¿Sí? No olvides decir a las demás que la práctica será 30 minutos antes, Está ¿de acuerdo? Y no llegues tarde. No, no lo haré. Se los diré. Adiós. 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 ¡Basta! ¿Qué te pasa? No veo a nadie detenerme. ¿Eso crees? Nos vemos. Oye. Olvídalo. Vámonos. Olvídalo. Oye, ¿qué vestirás para la práctica de hoy? ¿Un tutú?
¿Stephen O'Connor? Por Dios, ¿qué llevas puesto? ¿Cómo te atreves a venir portando esos objetos del demonio? Hermana, mi apellido es Tate, no es O'Connor. Es el demonio, hermana Claire. Sí, y gay también. Silencio, muchachos. Irás al confesionario en el segundo periodo. Y no esperes que pase esto por alto. Lamento el retraso. Sí, su clase está por terminar. Vamos a retomar el capítulo 12. Empecemos. Te estás acostumbrando a esta habitación, Alexa. Tu abuelo Joe, a quien honraremos en pocos días, ha sido parte integral de esta iglesia por más de 30 años. Eres parte de su familia ahora. Él te ve como a una de sus nietas, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría si viera lo que sucedió afuera? Alterar nuestro no tan a la moda o glamuroso uniforme escolar y pavonearse por el césped para deleite de los varones de la escuela no da un buen ejemplo. Lo siento. Lo siento. Quiero que seas feliz, Alexa, pero necesito que te tengas respeto, o los demás no te respetarán. ¿Quieres que los hombres te traten bien? Eso nunca será posible. Si los convences con tentación. Tiene razón, monseñor. Así es. Ahora vuelve a clase. Gracias, monseñor. De nada. La posesión ocurre cuando Satanás domina las capacidades físicas y mentales de una persona. Y aunque el alma sigue siendo libre, actúa Satanás a través de la víctima, sin su consentimiento. Entonces ella está libre de culpa. Satanás no actúa solo cuando posee a una persona. Trabaja en conjunto. Ya lo verán. Con varios espíritus. ¿Tú, afeminado, viniste a pedirle perdón a Dios? ¡Pierdes tu tiempo! Espíritus codiciosos. ¡Te estoy hablando! Espíritus de odio, destrucción, suicidio, tormento. ¡Atrápalo! ¡Suficiente, idiota! ¡Steven! ¿Quién me da un ejemplo de eso en la Biblia? ¡Ey, voltea acá! ¿Michelle? Hay un ejemplo en Lucas, el caso del hombre poseído en el territorio geraseno. Y Jesús preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, Legión, porque varios demonios lo habían poseído. Ven conmigo. Hablaremos de tus problemas. Bueno, chicas, fue una buena clase. Que tengan buen día. ¿Hermana Claire? ¿Sí? ¿Qué le sucede a mi hermano? Creo que algo está dentro de él, no que lo posee. No ocurre nada con tu hermano, linda. Pero yo sé que sí. Hermana, a veces también lo siento. Como un sueño que no recuerdo y que sé que es importante, Los pero... gemelos transfieren sus ideas.
Michelle, conozco bien los problemas que aquejan a tu hermano desde que tu padre se fue y tu madre volvió a casarse. Steven no cree que nos abandonó. Debes ser fuerte por él, Michelle. Nada pasa sin la intervención divina. El bien no busca el mal, pero sí es preciso enfrentarlo. Dios nos da a todos el poder para hacerlo, hija. No, déjenlo en paz, padre, por favor. ¡Steven! No vayas, Steven. ¡Steven! Michelle, ¿te encuentras bien? Sí. Eso creo. lo siento. Abuelo, ¿qué haces aquí? Lo siento, vengo a hacer mi último examen. Tengo mi ordenación y orientación el domingo. Y voy tarde. Hija, te deseo un buen día. ¿En serio estás bien? Sí, abuelo. Te veré el Así domingo. es, el domingo. Muy bien. Hija, la próxima vez mira por dónde caminas. ¿Quieres? Ajá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Como ocho. puede ver, nuestras clases se extienden más allá del púlpito y el salón. Quiero hacer eso. Monseñor, ¿puedo ser porrista? ¿Quieres ser porrista? ¿Qué tal la liniera? ¿También bailan? A veces, cuando ganan. Yo quiero ser como ella. Dos, tres, Puedes ser porrista y también ser tú misma. Siéntanse libres de ver lo que gusten y pasen a verme a la salida. Una vez más. Bien, chicas, vamos de nuevo, con más ánimo. 5, 6, 7, 8. Personalmente creo que son muy buenas. Por eso no es instructor de baile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, No 3, hasta que silbe. 4, No 5, paren hasta 6, escuchar el 7, silbato. 8. Vamos, andando. ¡Oscar! ¡Rápido, ¡Vamos, rápido! señoritas! ¡Vamos! Oye, no, que él se mueva. Atrás No. 44, atrás 44. Down. Steven, ¿por qué no estás practicando? Steven. Entrenador. Padre. Buena práctica. Gracias. Oye, andando. Steven, oye. Vamos, es hora. Vamos, es hora. Dame eso, ¿quieres? El celular, dámelo. Anda. Bien, escucha. Línea Fantasma 290Z. ¿La tienes? Oye, tú puedes. Anda. Muéstrales que puedes. ¿Va todo bien? Bueno, intento que Steven se motive. Línea Fantasma 290ZX. Ya oyeron, línea Fantasma 290ZX, línea Fantasma 290ZX. ¿Listos? ¡Listos! ¿Fuiste a misa el domingo pasado? No, hablé con Jesús de eso y me pidió guardar reposo. Chicos, observen, observen. ¡Sí, Steven! ¡Eso! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eso es! Si el enfoque del chico fuera como su talento, estaría en el primer equipo el año entrante. ¡Escucha! ¡Ven! ¡Observa su cintura, no sus pies! ¡En el 1! ¡En el 1! Eres mío, ¿oíste? Oye, afeminado, ¿eso vestirás en la práctica? ¡Déjame! ¿Qué haces? ¿Y qué hay del barniz de uñas negro? Acompáñame. Hablaremos de tus problemas. ¡En el 1! Es el demonio, hermana Claire. Irás al confesionario. Todo el segundo periodo. ¿Entendido, Steven? ¡Alto! ¡Eso fue personal! Eso es por mi hermana, ¡Ey! bastardo. ¡Ey! ¡Ven! ¡Ven!
¿Estás bien? ¡No! Una vez más. Bien, chicas, vamos de nuevo. Más energía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buen golpe. El objetivo es hacer puntos, no saldar cuentas. Atrapa el balón la próxima vez. Genial. ¿Estás bien? Eso es. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así no jugamos fútbol aquí. ¿Entendiste, Steven? Estás castigado, vamos. Vueltas ahora. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Más deprisa! ¿Estará bien? Es un jugador, estará bien. Tuvo su merecido. Oh, sí, lo sé. Es el mejor día de toda mi vida. Nuestra vida. Este es tu día, Joseph. Aunque pudiera, no te quitaría nada, mi amor. Pasé mi vida entera dedicado a la iglesia. Sin ti, jamás lo hubiera logrado. En unos meses será nuestro aniversario. Y ese será el día más feliz de nuestra familia. Abuelo Joseph. Hola. Hola, Alexa. Hola, Ve con hija. tu abuela. Estás hermosa. Hola, gracias. Michelle, mi bebé. Dios te bendiga, Michelle. Hola, papá. Soy un hombre bendecido. Hola. Mira a estas 4 hermosas mujeres y ahora Mamá. dos lindas nietas. Así es. ¿Cómo Randy, está? Dios te bendiga. Tal. Gracias por venir. Felicidades. Gusto en verlo. Oh, ¿cómo están, chicas? ¿Estamos bien? Sí, sí, muy ¿Sí? bien. ¿Emocionado por el gran día? ¿Emocionado? Sí. Oye, es un gran honor para ti, abuelo. Bien, si sigues estudiando la Biblia, seguirás mis pasos, cariño. Steven. ¡Hey! ¿Te hablan? Vamos, muchachos, saluda. Steven, luces bien, amigo. ¿Cuál es tu problema, Steven? No importa. Steven, anda, saluda. Saluda a tu abuelo. Discúlpelo. Así son los jóvenes, Sí, ¿no? lo sé, lo sé. Anda, ve. No seas huraño. Somos familia. Joseph ha dedicado su vida a la iglesia por muchos años. Su devoción para atraer a los hijos de Dios a nuestro rebaño es inigualable. Los nutre en el paso de la adolescencia a la adultez, llevándolos incluso a recibir la mayor bendición de la iglesia, el presbiterado. Si pudiéramos otorgar un mayor galardón que el diaconado a Joseph, lo haríamos. Pero sé que Joseph aprecia más el respeto y amor de nuestro Señor. En nombre de nuestra iglesia, el Vaticano y todos sus dominios, te agradecemos, Joseph. Monseñor, sus palabras y elogios me conmueven. No los merezco. Steven, ¿qué te pasa? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos paz. Acerquémonos ahora, hermanos, al altar para recibir el cuerpo de Cristo. Como diácono, esta será para Joseph la primera vez que ofrezca la Eucaristía. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo.
El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oremos, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Santo, Santo. La misa ha terminado. Vayan en paz. ¿En serio tenemos que ir a ese viaje? Tenía una cita. Sí, querida. Anímate. En esa casa se casaron tus abuelos. Significa mucho para tu abuela el poder reunirnos. Es su aniversario, ¿entiendes? Alexa, será divertido. Podrás ver a tus primos y disfrutarás de mi brillante barbacoa. No sé qué es peor, los primos, tu barbacoa o esa casa del terror. Es curioso, Steven de niño solía decir lo mismo. ¿No le gustaba ir? Ay, no. Bueno, voy a apresurar a mamá y a Michelle. Está bien. Emily, ya son 6 años que te dejó a ti y a los niños. ¿No son 6 años suficiente tiempo para encontrar el perdón en tu corazón? Él no se fue. ¡Andando, chicas! ¡Vamos! ¡Es tarde! Andando, chicas, andando. Gracias, gracias. Nos vamos. ¡Ya vamos! Quiero llegar antes del anochecer. Gracias. ¿Te abro la puerta? Steven, oye. No quiero saber de esa horrible música por 2 horas. Es del demonio para poseer un cuerpo. Yo no sé de posesiones, pero no quiero nada más oscuro. Sí, apoyo esa idea. Ey, calma. ¿Quieres? Perdón. Todo mundo tranquilo. El camino será largo. Andando. Adelante. Adelante. Dije adelante. Steven Tate está perturbado. Yo no puedo ayudarlo. Usted debe hacerlo. Tengo una propuesta. De aquí en 2 semanas quiero llevarte a una fiesta conmigo, Michelle. No creo que sea buena idea. Sí, no, te va a encantar. La casa en donde será tiene vista espectacular y piscina.
Haremos una fiesta. No me sentiría Haremos una cómoda. fiesta en casa el próximo mes. Ahí está la casa. Está bien, nada de karaoke. Llegamos. Ay. Qué hermoso día. Muy bien. A descargar la camioneta. Mañana festejamos, pero hoy a relajarse y descansar. Ay, yo quiero ir a nadar. No, señorita. Ayúdame aquí. Está bien. Steven. Ayúdame aquí. ¿En serio? Randy. Gracias. No esperábamos menos. No sé cómo son gemelos, no tienen nada en común. A Michelle te toca esto. Gracias, lo aprecio. tengo. Listo. Lo demás no importa, papá se encargará. ¿Y qué esperabas? Eres alto y fuerte. Sí, como siempre. Steven, arriba. Siempre me atrajo el lugar. Sí, lo comprendo. Oigan, juguemos fútbol. ¿No viene el Monseñor Canel? Ah, lo siento, pero no pudo venir. Le envía bendiciones. Lástima. Rosemary se lamentará, pero sé que apreciará mucho que ustedes estén aquí. Adelante. Gracias. Hola, Rosemary. ¿Qué tal, hermana Claire? Chicos contra chicas. Excepto que, ¿en qué equipo creen que jugará Steven? ¿Por qué se burlan? Porque Chicos, sí. solo es un poco diferente. Lo siento. Rosemary, es un día agridulce, ¿cierto? Oh, Es sé de por- quién habla. ¿Qué es lo que ven allá? El pasado. ¿Está bien? No importa. ¿Ha terminado? Vamos, Steven, muéstrales lo que haces. No. No es posible, ¿verdad? Porque ellos no olvidarán. Bien, no hay problema. Jugaremos O'Connor contra jóvenes. Muy bien, sabemos qué hacer, ¿cierto? Sí, claro. Y si tú corres como tu madre, nos irá bien. ¿Recuerdas el plan? Si no, pregúntale a ella. ¿Listos, chicos? Alex, ayúdanos. Sí, sí, aquí sí, vamos, listo. ¿listos? Steven. Hola, amor. Hola, cariño. Aquí Adelante. vamos. ¡Hey, ho, ho! ¡Hey, hey, Vamos, ho! muevan ese balón, ¡Hey, muevan ese balón. hey, Vamos, hey, O'Connor. hey, ¡Listos! ¡Hey, ho! ¡Oh, Dios! ¡Alto, alto! Papá, Steven, ¿qué te sucede? Steven, ¿qué demonios te pasa? ¡Es un anciano! ¿Estás bien, papá? Steven lo golpeó duro. ¿Cómo es posible que golpees a tu abuelo? Estoy bien. ¿Por qué lo hiciste, Tranquilo, Steven? no se levanta. Mejor voy afuera.
¿Qué hay abajo? ¿Por qué siempre está cerrada la puerta? ¡Vamos, Michelle! Último verano en la casa del lago. Así como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. ¿Crees en el paraíso? Sí. Sí, creo. ¿Y el infierno? ¿Dónde está el abuelo? ¿Crees que Dios escucha tus plegarias? Sí, Steven. A mí no parece escucharme. Steven, te escucha. ¿Y tú a él? No lo escucho. Lo harás. Pronto. Todo te será revelado a ti en el justo momento. Te alcanzaré abajo en unos segundos. Te quiero. No debes hablar de más. Lo juraste por la Biblia. Cuando las palabras están prohibidas, debes recurrir a las acciones. ¡Todo listo! ¡A comer! Randy O'Connor sirve hamburguesas y más. ¡Vengan pronto! ¿Seguiremos vivos mañana? ¿Qué dices? ¡Ah! ¿En serio? Bueno, atención. Sirvan. Ustedes sirvan. Muchas gracias. Está bien. Padre, claro que sí. Me alivia oírlo. Sabes, creo que funcionaría. Eso creo. Está bien. Estoy satisfecha. Mi hermosa familia, gracias a todos por venir este día y terminar la jornada conmigo. Después de 50 años de matrimonio con el mismo hombre, sus predilecciones y su iglesia, hay cosas de las que aún no he hablado para mantener a la familia unida. Las cosas no son lo que parecen, pero hoy todo será revelado y pediré su perdón. Juegas con fuego. Gracias, mi Padre Celestial, por guardarme del peligro. No lo hagas, Rosie. Y del daño. Que tus ángeles me acompañen y la maldad en la gente no tenga poder sobre mí. Amén. Mamá, espera. ¿Estás bien? Sí, Emily. Estoy bien. Mis cadenas se han roto. ¿Pero de qué estás hablando? Debes tener valor. No te rindas. ¿Todo bien? ¿Alguien quiere postre? Limpiemos la mesa. Vamos, chicos, Comamos. Ayúdenme a despejar. Gracias. Fueron míos al momento de nacer. Fueron míos al momento de nacer.
Pater Noster, totam revelando. Pater Hugme, quia venit tempus, Pater Noster. ¡Mamá! Rosemary. ¿Qué estás haciendo? Emily. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, et está orando. nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Creo que deberíamos retirarnos. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo que vi? No lo sé. Lo veo todo el tiempo. Tengo mucho miedo. Tranquila. Siempre estaré cuidándote. Siempre lo haces. Aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Amén. Sé que Michelle hará una oración especial por su abuela. Y terminaremos con eso. Michelle. Aquí la tengo. Ayúdame, Señor, a comprender esta misteriosa muerte, a sanarme por tu gracia y sentirme completa de nuevo. Que el alma de mi atormentada abuela halle en el amor del Salvador perdón y reconciliación. Señor misericordioso, escucha mi plegaria. Amén. Gracias, Michelle. Mis sinceras condolencias para ustedes y su familia. Rosemary era una mujer ejemplar y es una pérdida muy grande. Estoy muy preocupada por Steven. Era muy cercano a su abuela. ¿Cuándo planean regresar a casa? Me gustaría reunir a sus amigos en la iglesia para que se despidan de ella. Eso sería hermoso. Debemos empacar las cosas de Rosemary y arreglar sus papeles, pero solo tomará unos días. Bien, si necesitan un consejo o solo quieren charlar, no duden en contactarme, ¿sí? Gracias, monseñor. Por nada. Monseñor. Hay mucha energía negativa aquí. Intenten regresar lo antes posible. Lo haremos. Ahora debemos entrar. Claro. Ya nos retiramos. Pero recuerden que los apoyamos. Me pesa la culpa.
¿Cuál culpa, hermana? Rosemary, su tormento, su alma. Rezaremos por su alma. Y usted no tiene culpa en lo que sucedió. Fue una buena amiga para ella. No, amiga, no, eso no. Una amiga habría revelado la verdad hace años. Revéleme esa verdad, hermana. No tengo la fortaleza para enfrentar a esos demonios. Espero que usted pueda. Hermana Claire, por favor. Ya no pudo más. ¿Te das cuenta? Ayúdame a hacerla. Eso es lo que intento. Steven, Michelle, entren ya, por favor. Es como hablar con un muro. No sé cómo acercarme. Mantén tu corazón abierto. Solo la verdad sanará su atormentada alma. ¿Por qué hace tanto frío aquí? No lo sé, el termostato está en lo más alto posible. Está demasiado frío. No lo sé. ¿Steven sigue en su habitación? Sí, y la verdad está mal. Está mal que jamás hable con su familia. Todo esto ha sido duro para él. Hace cosas extrañas. Lo que sucedió ha sido duro para todos aquí. ¡Te atrapé! Por favor, no lo culpen. No parece ser el mismo. Es como si estuviera vacío. ¿Lo vieron en el funeral? Alexa, por favor, ya para. Mejor me voy a dormir. También yo tengo mucho frío. ¡Papá! ¡Papá! Yo apago. Todos necesitamos dormir. Steven, debes estar helándote. Michelle, dame una frazada. No la quiero. ¿No tienes frío? Está helado aquí adentro. Entonces no te vistas como mujerzuela y arrópate más para no tener frío, Alexa. Oye, no te quiero escuchar decir eso. ¿Sabes? Si bebiera como tú, mamá, ignoraría lo que ha pasado frente a mis narices todo este tiempo. A tu madre no le hables así, ¿entiendes? Disculpa, Randy. Es solo que no sabía si estaba mal. Está dolido. No lo culpen. ¿Qué pasó? Vamos a dormir. ¿Quién es? ¡Apaga esa música, Steven! ¡Intentamos dormir! ¡Dios, qué necio!
Gran silencio. ¿Qué? No importa, volvamos a dormir. Demasiado silencio. Yo sé. ¿Steven? Yo sé. No, no, no. Aquí estoy, yo sé. Oh, Señor. ¿Te sientes bien? Sí, estoy bien. Genial. Entonces, ¿qué fue todo ese ruido anoche en tu habitación? ¿La música? Yo no puse música. Sonaba como un terremoto, Steven. Yo no puse nada. Escucha, tu madre está aún afectada. Que no se repita eso hoy, ¿de acuerdo? Por favor. Hallé el arco y las flechas de papá. Iré por ellos. No creo que sea buena idea. Yo tampoco. Voy a salir. Bueno, ya no hace frío. Tomaré una ducha. Sí, saben, lo que sea que pasó anoche, ¿ya se resolvió? Ayuda, Steven. Ahora, prepara. Steven. Déjala ir. Como a un ave. ¿Papá? Steven, ¿dónde estuviste? Fui de cacería. ¿Qué te sucedió? Randy preparó una rica cena. ¿Por qué no vas a tomar un baño? No tengo hambre. Lleva eso a la mesa, por favor. Sí, claro. No me permite comunicarme, Michelle. Yo lo intento, mamá. Lo voy a apoyar. Sé que lo harás. Ven, hija. Gracias. ¿Soy yo o aquí están pasando cosas extrañas? ¿Extrañas? ¿En serio, Michelle? Tu abuela se suicida frente a todos y Steven tiene esa actitud. ¿No te parece extraño? Escucha, lo siento. No quise decirlo así, Sí, pero... quisiste. Pero es cierto. Esto no es normal.
Es extraño, como dices, y no sé por qué. Me estaba duchando en la mañana. ¿Y? Sentí una presencia. ¿Presencia? Sentí una presencia y cuando volteé vi algo en el espejo. Palabras escritas en el espejo empañado. ¿Qué dices? ¿Y qué decía? Apoya a Steven. Decía, apoya a Steven. Entonces vi que había un camino hacia el infierno, incluso desde las puertas del cielo. Relájate, Steven. No lo toques. ¿No viste esto? No quise verlo. ¡Maldito infeliz! ¿Qué diablos está pasando? No sabemos. Fue con Steven. El calentador debe haberse descompuesto. ¡Qué frío! Asesinos, mueran. Mentirosos, ardan. ¿Steven? No. Oh, por Dios, ¿qué te hiciste, hijo? Cristo. Mihi intretis in temptationem. ¿Qué es esto? Tu mal. Tu mal me lo dijo. Tu mal me lo dijo. ¿Te llevó a dónde? Malo. ¿Qué? Malo. ¿Quién es malo? Asesinos. Nos amaba. Y su alma la quiere. Oh, no. Te quiero, papá. ¿Quién, bebé? La iglesia. ¡La iglesia, maldita! ¡No! Cielos, déjame verte. ¿Qué pasó? Estoy bien, calma. Tuve que dejarlo amarrado para que no se lastimara. No me di cuenta de lo fuerte que es. Deben llamar a Monseñor Canel. ¿Por qué llamaría al Monseñor Canel? Él lo ayudará. Michelle, esto es serio. Tu hermano enloqueció, Steven enloqueció y no hay religión que lo cure de eso. ¿Cómo explicas el cuchillo? Todos lo vimos volar hacia su mano. Necesitamos decidir lo que vamos a hacer. Voy a llamar al médico y le pediré que lo cede. Necesita a Dios, no unas drogas. ¿Escucharon lo que dijo? ¡Ayúdenme! Y voy a ayudarlo, pero voy a pedir que lo ceden, Michelle. ¿No has pensado que parte de su problema es que lo presionas mucho? Michelle, he hecho lo posible, pero nada de lo que pude haber hecho lo convertiría en eso que vimos arriba.
Mi hermano estaba bien, era feliz con nuestro verdadero padre. ¿Y hace cuánto fue eso? Michelle, espera, no puedes culpar de eso a mi papá. Michelle. No fue intencional. Sí lo fue. Es cierto. Pero amor, yo no soy el problema aquí. Ya sé que no eres el problema, es él. Y cuando digo él, no me refiero a Steven, sino a su papá. Su abandono se llevó todo lo bueno que había en ese pequeño y dejó un vacío de desesperación con el que no puedo lidiar más. San Michael. ¿Monseñor Canel? ¿Michelle? Sí. Soy el padre Dumal. Necesito hablar con el monseñor. Algo está muy mal con Steven. Gritaba cosas horribles anoche. Habló sobre asesinatos y lo mencionó a usted, padre. ¿Que usted lo llevó? ¿Lo llevé a dónde? No lo sé. Habló sobre la iglesia y sobre usted. En realidad, no de usted, sino de nuestro... ¿Su qué, Michelle? Nuestro padre. Escucha, Michelle. Tu familia pasa por un trauma en este momento y ninguno está claro de pensamiento. Por favor, déjeme hablar con el monseñor Canel. Lo siento, el monseñor está ocupado y no puede atenderte, ¿sí? Pero le haré saber tu mensaje. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias por llamar y bendiciones. Gracias, padre. ¿Qué pasa? No estoy segura. Pero no es bueno. ¡Queremos su alma! No, Emily, no. Déjalo, déjalo. Doctor. ¿Y bien? Bueno, no tiene fiebre y sus signos vitales son normales, pero lo que no es normal es que alguien se mueva así por mucho tiempo sin alterar su respiración o su pulso. ¿Saben? No es su cuerpo, lo que sea que lo causa está en su mente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le di un sedante, así que estará calmado hasta que vuelvan a su casa. Si no es así, me llaman. Sí. Gracias. No hice nada. Ustedes son lo que necesita. Se lo agradezco. Debemos irnos. Vamos. ¿Llamaste a monseñor de nuevo? Estoy esperando a que lo haga. Lamento lo que le dije a tu papá. Oh, no, está bien. Sé que puede ser molesto. Alexa, sé que Steven no enloqueció. Creo que está poseído. Cierra la boca, me asustas. También tengo miedo. Por eso necesito a monseñor Canel. Llámalo, Michelle, hazlo de nuevo. Habla el monseñor Canel. Respondió. Quiero aprovechar la oportunidad de compartir a Cristo con usted y su familia. Por favor, deje su mensaje y lo contactaré. Monseñor, este mensaje es para usted. Soy Michelle Tate. Lo necesitamos. Había hablado con el padre Dumal y dijo que estaba ocupado, pero en verdad lo necesitamos. ¿Hola? Hola. ¿A quién enviaré? Aquí estoy. Envíame a mí. ¿No pueden dejarlo ir? Oye, Steven, ayúdame. Por favor, por favor. ¡Ayúdame! ¡Libera mi alma! Nunca hizo nada malo. Oh, cielo. Ninguno de los dos. ¿Entiendes? Tranquila, tranquila. Hija, cálmate, estás sedado. ¿Cómo? Ocúpate. Empaca, sé que no has empacado.
Y mañana nos vamos. ¿En serio? En serio. Llamaré al doctor para que venga mañana y lo inyecte por si acaso. Para que llegue con bien a casa y vaya a un hospital. Estoy preocupada. Lo sé. Yo también. Ven aquí. Ven. Lo sé. Lo sé. ¿Qué te dijo? ¿Quién? Steven. Creo que en latín. Hace rato. No me dejes caer en la tentación. ¿Y cuál tentación? No lo sé. Dijo, el padre Dumal me llevó. Lo sé. ¿Lo llevó a dónde, Michelle? Dijo que lo llevó a malo. El mal. Hermana, gracias a Dios que vino. Claro que sí. Me hace feliz verla. El padre Dumal no me dejó hablar con Monseñor y Steven estuvo gritando cosas horribles sobre el padre Dumal, que lo llevó a un lugar y lo obligó a hacer algo. Cálmate ya, niña. ¿Por qué no nos dejas entrar? Sí, un momento. Monseñor. El monseñor tenía otros compromisos, pero te aseguro que está muy preocupado. Tu hermano te ha alimentado con pensamientos maliciosos, Michelle. Entiendo que tienes dudas. ¿Por qué no vamos a caminar un poco? Discutiremos todo lo que ha sucedido. Tú podrías ayudarnos para que mejore tu hermano. Padre. ¿Qué? Nada. Vamos, Michelle. ¡Basta! No iré con usted, no soy mi hermano. No, tú eres más peligrosa. No hay necesidad. Diga la verdad. Termine con esto. ¿Cuál verdad? ¿Qué le hizo Steven? ¿A dónde llevó a mi hermano? Lo llevé al infierno, al lugar donde a mí me llevaron. Donde Joseph se llevó a todos esos niños. Joseph. ¡Cierra la boca! No, no lo haré. Está muerto, no tiene por qué proteger el pasado nunca más. Las llevaré de vuelta. No, no lo haré. ¡Oh, Dios! ¿Steven? ¡Randy! ¡Steven no está! No, Steven. No vayas con él. Déjenme en paz, padre. No vayas, Steven. Por favor, ayúdame. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Steven! Vamos, abuelo, hazlo. Dile que ahora te encargarás de mí. No perdono. Puedes perdonarme. ¡Padre Dumal! ¡No toleraré esto! ¡No toleraré esto! ¿Me oíste? ¡Esto no se hace a la familia! ¿Me oyes? ¡Basta! ¡Basta ya! Ya no puedo soportarlo. Llegó alguien. ¿Quién? No lo sé.
muchacho? Llega tarde. Monseñor, mató a alguien. Dije que quiero ver al muchacho. Me quedaré con la chica. Tú vienes conmigo. Dame el paño. Ve abajo. Vaya abajo. Vine a ayudarte. Tocaste a esos niños y permitiste que lo hicieran. Te masturbabas mientras veías. ¿Dónde está el abuelo? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. ¡Joseph, son niños! ¡No maten al padre, maten al enfermo! No me toque ahí, padre. Me duele. Si lo que está diciendo es verdad. No lo es. Son mentiras. Es el diablo, el demonio, que escupe basura. Intenta ponernos en contra. Joseph, juré sobre la Biblia que no hablaría. Mi alma está en llamas. Aléjalo de mí. Quiero ir a casa. ¿Cuántos más deben morir por saberlo? ¿Por qué no están dispuestos a callar? ¡Asesino! ¡Debo verlo! ¡Aún es mi hijo! ¡Es mi hijo! Te ordeno por la sangre de Cristo liberar el alma de Stephen Tate. Por Dios. Te ordeno por el nombre y el poder del Espíritu Santo. Padre del mal, ¿a dónde me lleva? Padre nuestro. ¿A dónde que estás llevó a en los Steven? cielos, A santificado violarlo. sea tu nombre. ¿De qué está Venga hablando? a nosotros tu reino. Oye, abuelo. Dijiste que era por Dios, pero no fue así. Lo hiciste por tu enfermedad de placer. ¡Diles! ¿A quién le está hablando? ¿A quién? Como nosotros ¿Papá? perdonamos a quien nos quiere. No nos dejes. El abuelo. El abusador. El asesino. Confiesa al abuelo. Diles. Así cuidabas de mí. Así cuidaste de todos nosotros. Steven, bebé, necesitas escucharlo. Tu abuelo falleció hace un mes. No podía dejarte. Ninguna puerta quiso recibir su espíritu. Tu madre dice la verdad, Steven. Lo sepultamos bajo el sauce. Yo cerré el féretro y lo encomendé a la tierra. Estuviste ahí. Así es. Está sentado, deseando más placer. Deben irse ya. Su presencia alimenta el poder del demonio. Señor, por favor.
Tú eres el demonio. No eres instrumento de Dios. La inmundicia ha contaminado tu corazón y tu alma. ¿Qué has hecho, James? ¿Qué ha hecho? Le diré lo que ha hecho. Si no lo sabe, quizá es porque es igual a él. No soy igual que él, Steven. Tú no eres como él. Ve al demonio, monseñor. No veo nada, Steven. Expone a un niño a lo peor y un cura será su salvación. Diles cómo me cuidabas. Destruir la vida de un niño no es el camino de Dios. Para él lo fue. ¡Y tú! ¿Puedo ayudar? No te atrevas a tocarlo. ¡Steven! Libera a este... Vamos, Steven, estás ahí. ¡No! ¡Por favor, Steven! In nomine Domini nostri Jesu Christi, exorcisamus te omnis immundus spiritus, omnis satanica protestas, omnis incurso infernalis. Adversari omnis legio, omnis congregatio execta, diabolica execta. Vamos, Steven. In nomine virtute Domini nostre Jesu Christi. Los expulsamos a todos los espíritus impuros. Liberen a este joven del mal. ¿Qué demonios sabes del mal? Te lo ordeno. Retírate. ¡Abra los ojos, monseñor! No lo puede ver. Ahora, libérenlo, ya. ¡Por favor, Steven! ¡Te lo ordeno! Vamos, Steven, resiste. El Señor te lo ordena. Deja que vuele. Fueron míos desde que nacieron. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Puedes hacer lo que quieras, hijo. Siempre estaré aquí para ayudarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como era en un principio, ahora
y lo será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mataron a mi padre. Por favor, dígame que lo vio. Ahora lo veo, Steven. Mamá. Steven. Mamá. Steven. Steven. Papá nos amaba. Intentó salvarme. Y hizo todo lo que pudo. Él no se fue. Nos lo arrebataron. Lo lamento, hijo. Perdóname, por favor. No pude salvar a ninguno de ellos. Has salvado a muchos, Steven, con lo que hiciste hoy. Eres un joven muy fuerte. Sí. Señor, a tu lado. Permíteme estar para combatir cualquier abominación y toda corrupción. ¿Va a creer en un chico poseído? ¿En un demonio? Está intentando destruirnos. Destruirte a ti. Usted no tiene idea de lo que soporté por esto. Por favor, no intentes justificar tus actos de maldad. Usted hizo diácono a un violador de niños. Mi niña. Fue usted. Dejó que sucediera en sus narices por 30 años. Nunca lo vio. No fui yo. Ahora, usted. La culpa es suya. Acepto la culpa. Me cegó la confianza y mi fe en la iglesia. Pero precisas ayuda. Detective Kerry. Monseñor Canel de San Michael. Y yo, en mi ceguera, soy culpable de otorgar más fe a la iglesia que a nuestro Creador. De ahora en adelante, me comprometo a ser un testigo vigilante y proveedor de la verdad para eliminar al mal que ha lastimado a nuestros niños y plagado nuestra iglesia. Gracias por traernos aquí. Claro. Necesitaba regresar aquí, ¿sabes? Lo sé. Tu padre era muy especial, Steven. Lo es.
Me siento feliz. Es diferente. Ojalá papá me hubiera enseñado a apuntar. Lo hizo Steven. Cierra los ojos y lo recordarás. Puedes hacer lo que quieras, hijo. Siempre estaré aquí para ayudarte. Jamás me iré. ¿Lo ves? Oye, muy bien. En memoria a Sandra Grace Jones. Jamás podrás silenciarme de nuevo. No quiero ensuciarla. Oh, vamos, amor. Randy. Es la última vez que la veremos. Los compradores van a mudarse mañana. Sí, qué suerte. Fueron míos desde que nacieron. Aún está aquí. Sí, tiene suerte. Lo presiento. Alexa. Papá, Emily. abre la puerta, vamos. Alexa, Emily. ¿Randy? Ah. ¿Qué diablos? Entonces vi que había un camino hacia el infierno, incluso desde las puertas del cielo. Poseído.